GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre en compañía de GAFA TV Ecuador. Estamos en martes 27 de octubre. Estamos con Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña el doctor Santiago García, catedrático y analista económico. Antes de empezar con la entrevista, le damos paso y agradecemos a Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Amigas y amigos, buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Esta noche de martes 27 de octubre del 2020 vamos a conversar sobre economía con el economista Santiago García, catedrático de la Universidad Central del Ecuador y analista económico. En tiempos de pandemia, en tiempos de elecciones, en tiempos de corrupción, como que un poco se pierde de vista la economía, se pierde de vista cómo está marchando el motor económico del país y su incidencia en el campo social. Para hablar de este tema, hemos convocado a Santiago García, a quien agradecemos por la deferencia, por aceptar este diálogo. Santiago, buenas tardes, mucho gusto. Buenas noches, perdón, no me acostumbro todavía. Buenas noches, Santiago. Fernando, Galo, un atento saludo. Felicitaciones por su programa GAFA TV, que cada vez tiene mayor sintonía. Es muy importante que mantengamos ese tipo de programas para poder dialogar, para poder movilizar conciencias de la ciudadanía. Sobre eso precisamente me referiré, Fernando y Galo, en estas circunstancias tan difíciles. Hay que imaginar, hay que ponernos a pensar en alternativas que seguro entre la opinión pública, entre todos los ciudadanos podemos identificar y sobre todo empujar alternativas para salir de esta crisis. Así es, gracias, Santiago. En todo caso, el ministro de Finanzas, no sé si ya viajó, pero está por viajar a Washington, Estados Unidos, el ministro Pozo. Él es muy conocido allá, porque recordemos que en el gobierno de Lucio Gutiérrez él firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Los ministros suelen ir a ponerse a las órdenes de los multilaterales. ¿A qué suelen ir frecuentemente cuando hay un cambio de ministro a los Estados Unidos, Santiago? Sí, es una práctica recurrente. Yo creo que el país inevitablemente está muy ligado al financiamiento externo. Llevamos décadas vinculados con el financiamiento externo, Fernando, y ese financiamiento externo es vía multilaterales o vía mercado de bonos o mercado privado de capitales. Entonces,
Cuando los ministros viajan es porque necesitamos financiamiento, porque el país requiere financiar sus operaciones fiscales, como digo, ya sea vía los multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, y no es coincidencia, es parte de la historia, la creación de estas instituciones en Estados Unidos y en este caso en Nueva York. Y como digo, también en el mercado de valores o el mercado del dinero privado, que también hay que recordar, Ecuador colocó bonos, los bonos global en historia reciente. Entonces viajamos o se viaja o viajan siempre con esa perspectiva de encontrar mecanismos, alternativas de financiamiento en estas dos fuentes de recursos, que el país, como digo, no es nada nuevo, Fernando, eso hay que decirlo, estamos metidos en esto, diría yo, por décadas. En fin, eso para responder tu pregunta. La impresión de la gente es que los señores ministros cuando viajan van como con las manos vacías allá a recibir órdenes, disposiciones, o llevan de aquí a propuestas. ¿El Ecuador lleva propuestas para debatir con los multilaterales? O como te digo, la impresión de la gente es que vamos con las manos vacías a sentarnos a oírles a ellos, decir, bueno, ya, o qué sé yo. Yo creo que en la historia contemporánea del país, cojamos del 2000 en adelante, desde la dolarización, creo que ha habido de todo, ¿no? Ministros que han ido muy sumisos, muy cabizbajos, un poco desesperadamente a buscar el financiamiento y a firmar cualquier tipo de condicionalidad. También ha habido lo otro, ¿no? El hecho de que de alguna manera vemos como un proceso que todos los estados hacen, endeudarse con los multilaterales, lo hace desde el país más grande en América Latina como Brasil y México, los países más grandes latinoamericanos, y también los hacen los pequeñitos como Paraguay. Entonces, pero a mí me queda de tu pregunta, Fernando, la inquietud principal es ¿para qué? ¿Qué se busca? ¿Qué propuestas tiene? Yo ahí, mi posición, ya un poco entrando en materia, es que el país en este momento no puede alejarse de los multilaterales por 100.000 razones, pero eso no impide, ahí me separo del discurso de la derecha económica, en que necesitamos también cierta soberanía nacional, Fernando y Galo, en el sentido de que podamos también definir nuestras propias políticas. Salirnos del FMI yo no lo veo factible, o sea, no parece muy razonable, pero sumisos y sin capacidad de respuesta tampoco. Yo creo que ahí el país, yo no sé si este gobierno que está ya de salida, pero el próximo gobierno sí, creo que debería plantearnos desde ya la posibilidad, cuando sea electo o el gobierno que elijamos en los próximos meses, pues una relación soberana con los multilaterales, Fernando, y al mismo tiempo en esa posición soberana definiendo políticas propias nuestras. Eso me parece, Fernando, fundamental. Viajar, no viajar, bueno, ya queda como parte de un proceso. Al final lo que al pueblo ecuatoriano le preocupa es ¿para qué? ¿Qué se va a conseguir? ¿Qué propuestas tenemos? ¿Cómo los ciudadanos también apostamos a ciertas políticas que a nosotros nos convienen? Y muchas de ellas que van más allá del FMI. Esa parte no la encuentro, Fernando. Si esa es la parte crítica, independientemente de los gobiernos de izquierda, derecha que hemos tenido en los últimos 20 años, no encuentro eso. Encuentro esos discursos maximalistas. O estoy abrazando a los multilaterales o estoy en contra de los multilaterales. Yo recuerdo un gobierno les sacó de las oficinas al FMI del país y todos, hasta yo creo, aplaudí, sinceramente. Pero eso no es soberanía, o sea, soy sincero, o sea, ahí, Fernando, esa no es la soberanía que el pueblo ecuatoriano reclamamos. Tú lo acabas de decir. ¿Qué llevan los ministros bajo su brazo, en la maleta? ¿Qué propuestas llevan? Eso es más importante que cobrarles el arriendo en la oficina al FMI en el Ecuador. O sea, ese tipo de cosas son las que creo que hay que superar. Creo que hay que decirlas así con esa franqueza, pero y al mismo tiempo intentando construir ese discurso de soberanía, no entendida, como acabo de decir, cobrar los arriendos o mandar sacando de las oficinas nacionales a un organismo multilateral. O sea, pura expresión, pura no sé, mucha superficialidad, más bien. Yo creo que hay que intentar
más bien llevar a lo que estoy diciendo, ¿no? Políticas nacionales, que es lo más importante, que cualquier país decente necesita para poder salir adelante. Sí, lo que se busca o se ha buscado y se buscará son golpes de efecto, lo que se llama, ¿verdad? Propaganda, quedar bien en el discurso simplemente. En todo caso, lo que preocupa también a los ecuatorianos, Santiago, es que sigue creciendo la deuda externa. Ahora mismo, a fines de octubre, ¿cómo está la deuda externa ecuatoriana, Santiago? Bueno, está con los últimos registros, está superando el 65% del Producto Interno Bruto en cifras oficiales, cifras establecidas con la metodología que se definió con la ley de ordenamiento fiscal y también con la ley anterior, la ley de reactivación económica. Entonces, Fernando, eso es 65% de deuda, ¿no? Es decir, la deuda pública, tanto interna como externa, equivalen al 65% del Producto Interno Bruto. El tema, Fernando, ahí también uno tiene que ir separando algunas cuestiones. Por ejemplo, Estados Unidos, el último reporte que conozco, supera el 160% su deuda del Producto Interno Bruto. Igual los países europeos. El problema del Ecuador es más de fondo, ahí me permito aclarar a la opinión pública, es cuando los compromisos que esa deuda conlleva. Por ejemplo, 2018 es la cifra más estabilizada, más firme, ¿no es cierto? Porque ya el 2019 se empezó a buscar de alguna forma renegociar la deuda y se concretó recientemente en 2020. Pero el 2018, Fernando, se pagó exactamente 8.000 millones de dólares por servicio de la deuda, tanto intereses como amortización del capital, 8.000 millones. Para darle una idea a nuestros oyentes. El déficit fiscal. Exacto, o sea, el déficit fiscal que nos asusta, que todo el mundo reclama y que las autoridades no se desesperan, pues se pagó 8.000 millones del 2018. ¿Cuánto se entrega a las universidades por el FOPEDEUPO? Para dar una idea, porque si no la gente también, yo entiendo, ¿no? Yo soy profesor universitario y trato de ser lo más explícito e implícito que pueda para hacerme entender. El sistema universitario, donde están nuestros hijos, los jóvenes del Ecuador, más o menos se invierte a través del FOPEDEUPO más o menos 1.200 millones de dólares. O sea, nosotros nos gastamos en pago de la deuda pública 8 veces de lo que dedicamos a las universidades. Y luego reclamamos, nos decimos, es que no hay cupos en las universidades públicas. ¿Cómo va a haber cupos si estamos dedicando miles de millones de dólares al servicio de la deuda? Eso es la parte dura que uno debe entender en esto de la deuda, porque como digo, desde el lado, por ejemplo, oficial, dicen, no, despreocúpese, todo el mundo se endeuda, cierto. El Producto Interno Bruto y deuda es alto, cierto, pero todo el mundo está unista peor. Pero estos son los temas de fondo, como el que acabo de mencionar. Santiago, porque yo suelo sorprenderme. El ministro de Finanzas del anterior, Richard Martínez, y el presidente de la República, se ponen contentos y orgullosos y dan buenas noticias. Dicen, hemos firmado, nos llega más plata, nos llega a 6.500 millones. O sea, yo me preocupo como padre de familia, como persona, digo, cuando me endeudo yo me pongo a temblar, digo, ¿de dónde vas a sacar para pagar? Pues, claro. Sobre todo deuda, ¿para qué? Para pagar cuentas atrasadas, ni siquiera todas, ¿no es cierto? Nada para inversión, nada para reactivación. He ahí el problema, Santiago. He ahí el problema. Y es una de las circunstancias que nosotros, los académicos, sobre todo ciertos académicos un poco relacionados, vinculados con la Universidad Central del Ecuador, nos preocupa el futuro económico del país en el marco del convenio con el FMI. Entonces, yo no voy a hacer un discurso facilista, ¿no? Afuera el FMI, tampoco el otro, abracemos al FMI y nos va a solucionar todos los problemas. El problema está en que el Ecuador nunca ha habido un consenso económico mínimo. Acuérdate, el 2020 se trató de sacar la ley de apoyo humanitario con apoyo, con recursos, con un impuesto, llamémoslo así, una contribución especial de las clases medias y altas. Negado. Se negó, la izquierda y la derecha. Yo recuerdo, no voy a dar nombres de políticos, pero del gobierno anterior, de este propio gobierno y de la derecha económica, dijeron, aquí no se pone ninguna contribución, señores, nada, cero. Entonces pasamos a depender exclusivamente en plena pandemia de los recursos del endeudamiento público. Esa es la realidad, Fernando. Si uno tiene que mirar estos procesos, la vida económica como es la propia vida,
un proceso. Nada es gratis. No llegamos acá a depender del FMI porque sí, por ser buenos o malos, por obras del destino. No, son procesos sociales que nos llevan a esta circunstancia. Yo reclamo eso, por ejemplo, si iba a movilizar entre 1.500, 1.600 millones de dólares, contribución de las clases medias y altas, los que tenemos la suerte de tener un empleo. Eso era. Se negó, acuérdate, eso hay que acordarnos. Pasamos a depender del fondo. Y luego la pandemia en realidad sí ha desequilibrado todas las cuentas fiscales de toda América Latina, del mundo. Y entonces el Ecuador pasó a depender exclusivamente, y eso es una cosa que sí duele, que sí llama la atención, ¿no es cierto?, a depender de los recursos de endeudamiento. Yo, claro, ahí, Fernando, comparto contigo esa inquietud y ese reclamo social también, ¿no? Parecería que hemos hecho todas las cosas bien y los 6.000 millones, 6.500 millones del FMI, entonces, sí, hay que felicitarnos todos, abrazarnos todos. No, yo no estoy en esa posición, pero también estoy en la posición que reconozcamos los procesos, porque hay muchos responsables. Si no, siempre, yo lo que creo del político ecuatoriano, siempre tira la piedra y esconde la mano. El otro es el culpable, como decía el presidente Moreno. El señor Correa es el culpable. Y el señor Correa decía, los otros gobiernos son los culpables. Siempre echarle la culpa a la vaca, como suelen decir, echarle la culpa al anterior. Yo creo que son procesos. Obvio, por ejemplo, en este momento estoy haciendo un estudio y recordando un poquito, porque hay que ver a mí me preocupa mucho el país 2021 en adelante. Y un gobierno post-neoliberal como el de Rafael Correa, que recoge el descontento de las clases populares en el 2006 y 2007 y se arma la nueva constitución, porque el neoliberalismo no nos dio respuesta, Fernando y Galo, acordémonos, eran momentos duros, difíciles en la estabilización de la dolarización. Pero pasa el tiempo, el 2015 la economía se cae, se actúa no tan responsablemente en manejo económico y todo el mundo se olvida las lecciones. Nadie... Para decirte algo, nadie de los candidatos hoy, de izquierda y derecha, se acuerda de este proceso, quiero explicarme, de este proceso reciente 2015 en adelante, economía caída, nadie se acuerda de los problemas que se han originado y que no han sido bien manejados, y nadie se acuerda del neoliberalismo que también no ha sido y no será, creo yo, la alternativa viable para el Ecuador. Lo que quiero decir es, nadie aprende nada en este país. Los políticos de la derecha nos quieren hacer pensar que hay que volver al 2003, 2004 y 2005. Y los políticos de la izquierda, de cierta izquierda, nos quieren hacer pensar que hay que volver al 2007, 2014. Por eso digo, Fernando, mi posición como académico es algo deberíamos aprender. No hemos aprendido nada porque seguimos repitiendo los mismos discursos, las mismas recetas económicas. Como digo, ¿abrazas al FMI o le quieres patear al FMI? Yo creo que el país necesita una propuesta mucho más acabada, más seria que estos dos planteamientos extremos. Santiago, estamos a 3 meses y un poco más de las elecciones del 7 de febrero, ¿verdad? ¿Qué propuestas has oído vos del gobierno, del próximo gobierno, de los candidatos presidenciales? Porque ellos son los herederos, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y con una agravante, que este gobierno va a gastarse los recursos de ese acuerdo. Sí. ¿Verdad? Esa es una buena inquietud. ¿Qué has oído tú a los yo hago seguimiento y todo el tiempo estoy monitoreando la actividad económica porque ese es mi trabajo. Y también, bueno, no soy experto en temas políticos, pero lo que acabo de decir, Fernando, es un reclamo frontal y sé que mucha gente nos verá tu programa y ojalá pues llegue a oídos de los principales candidatos que tenemos en el país. Lo que acabo de decir, el discurso, ¿no es cierto?, de inicios de la dolarización, ese periodo entre el 2000 y el 2006, como la gran panacea. Un estadio pequeño, claro, déficit mínimo, señores. Eso es el éxito de esta gente. Y luego, pero el otro mensaje también, 2007, 2017, volvemos la historia, no leemos bien la historia, parecería que hay que volver a repetir todo lo que se hizo. Y entonces uno dice, oiga, pero no es así. Por ejemplo, no estamos de acuerdo en una mala utilización de los recursos en la inversión pública. Estamos de acuerdo en la inversión pública, pero no en refinerías fantasmas, no estamos de acuerdo en hospitales no construidos. En la corrupción, en la corrupción, en el robo. Exacto, o sea,
Y no voy a decir, porque eso también me parece que es una superficialidad, achacar al gobierno anterior que se ha perdido 60.000 millones de dólares. Yo no creo eso tampoco. Todos los burócratas y toda la burocracia es corrupta. Yo no estoy en ese. Ese es el discurso fácil, es el discurso politiquero, perdóname la expresión. Lo que decimos es, aprendamos las lecciones. No necesitamos un Estado chiquitito, pequeño, felices porque tiene superávit fiscal y la gente muriéndose de hambre. Tampoco un Estado inmenso, que se financia con mucha deuda pública, como acabo de mencionar, pagando luego 8.000 millones. No es solo este gobierno. El gobierno anterior también pagaba más o menos esa cantidad en servicio de la deuda pública. A eso me refiero, Fernando. Para mí es un discurso que intento hacer constructivo, que hemos aprendido. Y siento que los principales candidatos no han aprendido nada. Los unos, para no ponerme a favor de uno y otro, porque eso no es el caso, Fernando, los unos quieren repetirnos la historia del inicio de la dolarización, y los otros, ya estoy dando nombres propios, sabemos, 2007, 2014, nos quieren hacer pensar que ese modelo era el exitoso. No era el exitoso, se agotó en el 2015, no había opción de mantenerlo, por las razones que estamos anotando. Entonces, Fernando, yo en mi discurso digo, ¿por qué no podemos imaginar o pedir a los candidatos que saquen lecciones de estos 20 años? Esa es mi posición, Fernando, porque si no también caemos en los mismos discursos de los políticos. O me declaro yo a favor, claro, si quieres o queremos, nos declaremos a favor de uno, del A, B, C, o del rojo, del verde. Bueno, ahora hay 16, hasta ahorita creo que 15, 16 candidatos. Estamos conversando esta noche de martes con Santiago García, catedrático y analista económico. Santiago, el título de esta charla se llamaba que la crisis económica está empobreciendo a los ecuatorianos. El 2019, la pobreza rural superó el 70%, ¿no es cierto? Y la pobreza urbana estuvo cerca del 30%. A esto hay que agregar el problema ahora de la pandemia. ¿Cómo está la pobreza en el Ecuador? Porque terrible. Se supone que en la década anterior, por el petróleo, por moco de cosas, un poco mejoró el asunto, pero ahora ha vuelto a caer. ¿Cómo están los datos que tú tienes, Santiago? Realmente, mira, bueno, no alcanza a ver, se alcanza a ver en cámaras, estos son los datos del último informe de la UNICEF. Ya, para que los que no nos gusta, si dice el Banco Mundial, no nos gusta, el FMI, peor. Bueno, UNICEF, Naciones Unidas. ¿Qué dice? Textualmente, la pobreza extrema, 1.4 millones de personas en extrema pobreza adicionales. O sea, 1.8 millones más de personas en pobreza, son 450.000 familias hasta finalizar el 2020. 450.000 familias entre clase media y pobre que se va a hacer más pobre. 1.8 millones, redondeemos, para que la gente nos entienda. 2 millones de personas pobres, nuevos pobres, así se va a entender mejor. 2 millones de nuevos pobres en el Ecuador, producto de todo este año difícil que ha sido de la pandemia de COVID. Eso es terrible. Y luego hay un dato que a mí me ha dolido y he estado compartiendo en las redes, es que se va a requerir aproximadamente 30 años, escúchame bien, Fernando, y al público, 30 años, el dato es 29 años y pico, para recuperar los niveles de pobreza que hemos tenido en los años 2014-2015. O sea, a lo mejor no alcanzamos a verlo nosotros, ¿eh? Ni tú ni yo, posiblemente, nuestros hijos seguramente, pero, por favor, ese es el mensaje. Por eso es que yo siento cierta desesperación en este tipo cuando hago intervención pública, cuando hago opinión pública, es tan grave la magnitud de la problemática ecuatoriana, social, económica, ambiental, que merece que en nuestro país pensemos diferente, para actuar diferente. Por eso era mi crítica, Fernando, repito, no con el ánimo de posicionarme a favor de nadie. 2007, 2014, el modelo ya no sirve. Y nos quieren hacer pensar que ese es el mejor modelo. El modelo 2000, 2007, de neoliberalismo, de déficit cero, no sirve, señores. Esta crisis es brutal. Necesitamos pensar diferente. No hacer las cosas igualitas que hacíamos en el 2000, antes del 2007 y después del 2007. No, ese es mi mensaje, Fernando, porque esto es una realidad tremenda. 30 años para poder
de alguna manera enfrentar la pobreza del Ecuador? Yo creo que sí debería ser un jalón de orejas a todos, ¿no? Para decir, veamos alternativas diferentes a lo que hemos trabajado en los últimos 20 años de dolarización. No, señor, aquí otra vez los extremos. En un extremo, por un lado, puro mercado, y el otro extremo, puro Estado. Y los ciudadanos callados, atontados, perdón la expresión, perdón, quito esa palabra, más bien también en un espíritu poco crítico, y eso desespera, hay que decirlo así, porque de esta manera no vamos a salir muy pronto de esta crisis y vamos a desperdiciar. Tengo un amigo mexicano que dice que la COVID nos ha demostrado que hay ciudadanos descartables. Eso, la gente que estorba, los pobres que estorban. Eso es terrible. Santiago, eso dijo alguna vez el Papa también, no sé si te acuerdas, el Papa Francisco dijo, ¿cierto?, que hay seres descartables, haciendo alusión a las personas de la tercera edad, de los pobres y los demás. Bueno, ahora está claro, una deuda externa que supera el 65% del Producto Interno Bruto, es decir, 65.000 millones de sucres de los 100 millones que es el Producto Interno Bruto del Ecuador. La pobreza extrema bárbara. Hay cómo revertir, hay cómo hacer algo, Santiago, para revertir esta crisis económica que no es solamente producto de la pandemia, sino antes de la pandemia lo corchó definitivamente, y revertir un poco el asunto de la pobreza para no esperar 30 años para que se vuelva un poco vivible, un poco amigable la vida en el Ecuador. ¿Hay algo que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que el primer paso que debemos dar es que cualquier gobierno que entre en mayo del 2021 se comprometa, pero firmemente con la sociedad, con un plan económico acordado con la sociedad, con 5 o 6 puntos económicos donde encontremos consenso. Me parece que, Fernando, en caso contrario, si tú te fijas los análisis políticos que se están haciendo, lo más seguro es que entre un partido de gobierno, a la presidencia, al ejecutivo, y entre otras fuerzas políticas a la asamblea dispersas. Ya estamos, los analistas políticos ya están vislumbrando conflicto. Gane quien gane, incluso la presidencia. Siempre habrá esa contraparte de dispersión y de extremo en la oposición que va a tener el próximo gobierno. Ya digo, no doy nombres, la gente ya tiene que imaginar quién, ya sea de este lado o de la derecha o sea de la izquierda. Habrá dispersión y oposición política en la asamblea. Entonces, ¿qué nos espera? Otra vez conflicto. En esta crisis, en esta realidad que no se compara en nada con ningún periodo anterior al 2020, nada. Ni la crisis cacaotera, ni la crisis bananera, ni la guerra de los 4 días. Por favor, señores, nada se compara. Entonces, Fernando, lo que pensamos algunos es necesarísimo. El primer paso es un consenso mínimo que respalden las fuerzas políticas desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Por ejemplo, ¿consenso en qué? Cosas difíciles te voy a plantear. Por ejemplo, costo del dinero. El costo del dinero hay que hacer un pacto productivo financiero con el sistema financiero nacional. No puede ser, como escucho, el principal planteamiento es poner tasas de interés, 0 interés, vamos a entregar crédito. Por favor. Y vamos a patear a la banca porque le vamos a poner en 0 y en intereses bajísimos. Por favor. Y entonces me como el 30% del sistema financiero nacional que lo conforma el sistema cooperativo. El 95% de ingresos del sistema cooperativo viene por cobro de tasas de interés. Le pongo a mínimos de eso y le quiebro. Así de simple. ¿Qué se necesita? Un acuerdo. No, mi planteamiento no es para no hacer nada. Mi planteamiento es sentarse en la mesa de negociación, negociar costos financieros para la reactivación económica. Como puedo, te estoy dando un dato técnico, Fernando, y a los que nos ven y nos escuchan. No se puede a la fuerza bajar las tasas de interés si no hay este acuerdo en donde precautelemos, por ejemplo, la vida de nuestras cooperativas, precautelemos y hagamos que funcionen bien el sistema de la banca pública. Eso, que sacrifiquen utilidades del sistema financiero privado, sí. Sostener a la banca pública, a la banca privada especializada en microcrédito. Pero como se hace aquí discursos maximalistas, es que hay que ser súper izquierda, hay que ser no sé qué, y hay que golpear, y hay que Santiago, ¿tú crees que la banca ecuatoriana, que se mostró
contraria a la ley humanitaria, vaya a ceder? Ellos que han sido los ganadores en todos los gobiernos, ¿cómo lo ves tú? Yo ahí lo veo, por eso es necesario. Cuando hablo de pacto, pacto significa sentarte en la mesa de negociación. Y mis palabras intentan ser coherentes. Es un pacto no financiero, es un pacto financiero productivo. Sentar a la sociedad a través de el sector productivo. Entonces, hay que pensar en el Ecuador, entonces. Exactamente. Y un gobierno con los suficientes pantalones o faldas que diga, a ver, señores, nos vamos a sentar y vamos a hacer este pacto, a promover este pacto, porque la reactivación con tasas de interés y costos financieros altos no nos va a permitir salir de esto rápido. Es un principio económico que enseñamos al inicio de las carreras de economía y la gente más o menos entiende. Tasas de interés altas, pues destruye la inversión. Tasas de interés altas no me permite el emprendimiento de nuestros jóvenes universitarios. Lo que estoy diciendo es un discurso intermedio. Muy bien, estamos claros en eso, pero hagámoslo bien. No a costa de destruir al sistema cooperativo. No a costa de destruir la banca privada especializada en microcrédito. Es eso, Fernando, difícil de... No, porque podemos los académicos poner los números, podemos poner todo lo que se necesita para tener costos más racionales en función de la reactivación económica. Santiago, exportadores e importadores podrán también ponerse de acuerdo. Ese es un buen punto. Yo creo que ahí falta... tenemos diagnósticos y colegas míos muy respetuosos, yo respeto mucho la opinión ajena. Por ejemplo, en materia de importación, 30% de importación son bienes de consumo finales, pero el 70% son materias primas y bienes de capital, Fernando. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria, una reforma arancelaria para reducir a mínimos los aranceles de las materias primas y de las bienes de capital. Así hay que hablar en esos términos. En materia de productos terminados, una corbata, una camisa, no sé, pues habrá que mirar en función, ¿no es cierto?, de lo que el país requiera para cierta protección de la producción nacional. Es un tema súper complicado. En la medida que la pandemia ha reducido el consumo, la importación se ha autorregulado solita. Se ha caído todo. Uno de los indicadores del 2020 es que las importaciones se caen, ¿sí?, por arriba de 2 dígitos, por arriba del 10%. Entonces, y sigo escuchando a colegas míos que dicen, es que hay que poner una salvaguardia, es que hay que regular las importaciones. ¿Para qué vas a regular las importaciones en este momento si ya se han caído por sí solas? Y segundo, hay que plantearse en una visión de mediano plazo el tema de las importaciones, como acabo de mencionar. Nosotros necesitamos materias primas, necesitamos bienes de capital. En materias de exportaciones, eso ha sido quizás una de las buenas noticias de estos 10 meses, en el sentido de que no se han caído muchísimo las exportaciones no petroleras. Y eso puede ser una buena fuente de la recuperación más rápido. Hoy en la mañana, para mencionar y no ser tan generalista, estuvimos en un programa de la Federación de Exportadores. Se invirtió $10 millones. ¿Sabes cuántas empresas se atendieron? Aproximadamente un centenar. $10 millones para atender 100 empresas pequeñitas para que puedan exportar a Europa. Y se han demorado 5 años. Así de complicado es la política de promoción de exportaciones. Pero la gente no quiere hacer eso, los gobiernos no quieren, no apoyan al sector exportador. Y luego solo es el discurso barato, ¿no? Es que los grandes exportadores, los grandes oligarcas, y no queremos hacer nada por la base productiva y por las pequeñas empresas para que exporten. Para terminar, un poco segundo, entonces hay que tomarle en serio el asunto del cambio de matriz productiva, pues, Santiago, pero Exacto. En serio. Yo ahí soy crítico, Fernando, y te vas a asombrar con lo que digo. Yo soy un profesor universitario, pero he dicho, las universidades en el gobierno anterior del señor Correa nos portamos cobardes. Mira, autocrítica. Los primeros que debíamos haber apoyado el cambio de matriz productiva eran las universidades ecuatorianas. Primeritas alzando la mano y diciendo, señor, yo apoyo gobierno. Tenemos que salir adelante con el cambio de matriz productiva. ¿Por qué? Por una razón sencilla, lógica. Cambia la matriz productiva, en vez de vender cacao en grano, vendemos chocolate, entra mi ingeniero en alimentos de la Universidad Central a la cadena productiva. No hay cambio de matriz productiva, el ingeniero de alimentos no entra a ningún lado, se queda sin empleo. Ese era el rol de la universidad. Claro que hubo errores también del gobierno anterior, se puso a
destinar muchos recursos al Yachay, a no sé quién, a no sé cuánto, y no se tomó en cuenta las universidades que cobardemente también nos hicimos un lado. Entonces había que hacer un trabajo mucho más preciso. Yachay está bien, era una parte quizás de la estrategia, pero el resto de universidades, 23 universidades, trabajando con el gobierno y con el sector privado para impulsar cambio de matriz productiva. Como digo, mira, mis discursos nunca son destructivos, yo no estoy en contra de nadie ni hago discurso personal, es construir. ¿Cuál es la experiencia a futuro? No escucho a la derecha económica, Fernando, es un buen tema. Nadie habla de cambio de matriz económica. Y la gente que está vinculado con la izquierda habla, pero de una forma no como la que estamos planteando. Incorporemos al sector productivo y al sector universitario en el cambio de matriz productiva. Esa es la única forma. No se puede hacer todo desde el gobierno. El gobierno por ley y por decreto dice que hay cambio de matriz productiva. Así no funciona en ninguna parte del mundo. En fin, hay tantas cosas que creo que se pueden hacer y creo que por eso digo, para mí el gobierno 2021 tiene que entrar súper fortalecido y con respaldo popular para hacer mucho de estas cosas que estamos mencionando, Fernando. Si es un gobierno timorato y no entra y entra cuestionado, nos espera momentos difíciles. Y los ciudadanos, no abandonar a los gobiernos, tenemos que acostumbrarnos a que los ciudadanos nos escuchen y que nuestras agendas ciudadanas implementen los gobiernos, no al revés. Santiago, muchas gracias, un apasionante diálogo, porque esto de la economía, esto de la pobreza, esto del empleo, demanda respuestas concretas de los candidatos, ¿verdad? Por favor, deben olvidarse de estar en las pugnas de grupos, de partidos, de personas, sino presentar propuestas para salir y enfrentar la dura crisis del Ecuador y darle respuestas. Respuestas quieren los ecuatorianos. Y de esa manera, pues podrán, si es que hay algo coherente, podrán tener una legitimidad en el gobierno y el Ecuador podrá salir adelante. Santiago García, académico y analista económico, está esta noche con nosotros en Pensamiento Crítico. Santiago, muy amable, buenas noches. Gracias, Fernando, Galo también, y sigan adelante con Gafa TV. Siempre estamos pendientes de sus programas diarios que ustedes hacen. Es muy importante que creemos y movilicemos conciencias. Les agradezco un mundo por esta oportunidad. Gracias a ti, Santiago, muy amable por la atención. Este programa, Pensamiento Crítico de Gafa TV, llegó gracias al respaldo y la comprensión de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Amigas y amigos, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Pensamiento Crítico, conversando amenamente con Santiago García sobre la economía, sobre sus perspectivas y que ojalá para el próximo gobierno haya cosas claras, cosas concretas para beneficio de los ecuatorianos. Santiago, buenas noches, señoras y señores, hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.